Capítulo 2. Democracia sin cuerpo. 1. Representación aparente. En un primer momento, y bajo una mirada muy superficial, podríamos decir que el Parlamento boliviano es rico en representación política. Sus integrantes actuales pertenecen a una gran cantidad de organizaciones sociales de todo tipo: Organización de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, juntas vecinales de diferentes ciudades, Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, Central Obrera Boliviana, grupos de mujeres, sindicatos y federaciones de fabriles, de panificadores, sindicatos y federaciones de mineros, tanto asalariados como cooperativistas, regantes, transportistas, agricultores, organizaciones territoriales de base, además de supuestamente todos los pueblos indígenas reconocidos como nación en la Constitución Política del Estado, que son 36. Todas organizaciones de tipo gremial, que a su vez en muchos casos aglutinan a otras tantas, como es el caso de la COV. Irónicamente, para una sociedad altamente organizada como la boliviana, no alcanzaría ni 10 parlamentarios para aglutinar al conjunto de las organizaciones sociales, si de tan solo aglutinar organizaciones se tratara, la mayor parte de las cuales, si no la totalidad, además pertenecen al bloque popular. Muchas de estas organizaciones tienen una larga tradición política. Son organizaciones de masas y han tenido participaciones estelares en momentos históricos muy importantes. Han logrado expulsar transnacionales o tumbar gobiernos. Todas acciones cumplidas desde la movilización social y desde la calle, desde fuera del sistema político formal partidario, por fuera del aparato oficialmente reconocido como democrático. En todas esas acciones se abrió la gran contradicción histórica con el aparato partidario formal, los partidos políticos, que demostró su impotencia, su incapacidad de hacer una lectura de los hechos sociales, su incapacidad de hablar con la sociedad y dar una respuesta. Las grandes transformaciones sociales en Bolivia no respondieron a un plan de gobierno, sino más bien a una capacidad de movilización social explosiva y callejera extraparlamentaria. En ese contexto es irónico, a momentos ridículos y hasta cierto punto también trágico, el hecho de que la participación parlamentaria de integrantes de estas organizaciones sociales históricas formen un castillo de naipes que se derrumba fácilmente. Estas personas, cuya trayectoria y escuela política se desarrolla al interior de ese tejido complejo cuando están en el Parlamento, responden a un criterio de representación partidaria y territorial, quedando su historia política personal como un mero hecho simbólico. La representación territorial y partidaria se devora a la escuela política y a la propia legitimidad del lugar que ocupan. Nuestras entrevistas con ellos y ellas han transcurrido con rostros desconocidos, porque al interior del aparato se convierten en fantasmas. Sus voces no resuenan en la dinámica parlamentaria. Muchos de ellos y ellas estaban más bien agradecidos porque les hubiéramos tomado en cuenta para la investigación, porque textualmente nadie les toma en cuenta para nada. El Parlamento los convierte en seres invisibles y mudos. Sus voces tímidas, dubitativas, sus nervios al hablar frente a cámaras nos sorprendieron. Fue como ser testigo de la forma como el Parlamento, su arquitectura y sus métodos neutralizan rápidamente la fuerza, iniciativa y conocimiento de actores sociales como ellos y ellas. En el caso de los y las que figuran como representantes del movimiento al socialismo, que son la mayoría y que pertenecen al partido de gobierno, el mecanismo de neutralización tiene su origen en el partido mismo. Se despliegan grandes esfuerzos por cooptar a organizaciones sociales a partir de la oferta de curules parlamentarios, vendiendo la ilusión de que la organización accede a la representación política directa. Frases grandilocuentes como «gracias a mí los mineros llegan al poder» o «las mujeres indígenas seremos escuchadas»
o los pueblos indígenas marcarán la diferencia en el Parlamento plurinacional, se escuchan a la hora de verles jurar en sus respectivos curules. Sin embargo, una vez conseguido este objetivo, es el propio partido el que limita y minimiza mezquinamente los espacios de discusión, participación, información o intercambio. El voto de cada uno de ellos y ellas al interior es un voto consigna que deben literalmente acatar. El anunciado poder popular que cada uno de ellos y ellas tiene, ahí adentro se convierte en un mero poder formal, que no logra viabilizar nada. Al mismo tiempo, la lógica gremial corporativa en la que cada uno ha desarrollado su escuela política no funciona al interior del Parlamento, ni tiene sentido. Muchos pierden contacto con lo que llaman las bases, y en otros casos ese contacto tampoco puede viabilizar nada, pues siendo la representación territorial y no de cara a los sujetos sociales, ocupan un lugar contradictorio en sí mismo. Tienen una agenda en la cabeza, entran a formar parte por fin de la democracia, pero su agenda personal o colectiva no tiene nada que ver con lo que tratan día a día. Por esa misma contradicción conceptual, se crea una especie de vacío de sentido, de absurdo que diluye el propio lugar que ocupan. Se presentan orgullosos y orgullosas como integrantes de una organización social, pero no pasa de ser una muletilla para justificar ante sí mismos su condición de parlamentarios. También pesa el hecho de que muchos de ellos pierden la legitimidad colectiva, porque viniendo de una organización social han sido cosechados a dedo por el jefe del partido, sin que la organización realmente los haya designado ni tenga mecanismos concretos de acompañar sus gestiones. Esto convierte la presencia de parlamentarios provenientes de sectores sociales en inútiles accesorios de la democracia liberal, por muy brutal que parezca. Se convierten en la cáscara y el camuflaje de un aparato de poder legislativo que los y las subestima, desprecia y deglute. No es un hecho que los y las conviertan en víctimas del malvado partido, porque se trata de un proceso en el que ellos y ellas interpretan teatralmente el papel de elegidos. Se lo quieren creer. Se convierten en cómplices del proceso de silenciamiento e invisibilización, y en muchos casos niegan ese proceso y son los y las primeras en presentarse grandilocuentemente como representantes de su sector y del pueblo. No estamos hablando de un hecho anecdótico, sino de un problema político profundo que quiebra toda lógica de representación y debilita la propia democracia. Todo esto no tiene que ver con las virtudes y defectos de ninguno de ellos. Se trata de un problema estructural y conceptual en la construcción misma del concepto de representación al interior de una democracia liberal agónica. Por eso, el Parlamento es un aparato tan cerrado, tan históricamente inútil, tan rígido y tan poco operativo. Los y las que llegan allí parece que quedaran atrapados allí adentro. Los partidos políticos, para administrar la representación popular, tienen que secuestrarla y quitarle toda su vitalidad. Al mismo tiempo, una gran gama de organizaciones ha aceptado que el único devenir político posible es pasar del gremio a la representación partidaria. La diversidad presente hoy en el Parlamento boliviano es aparente y no operativa. No es un hecho casual, es deliberado. Es al propio partido al que menos le importa que estas voces se despierten y cobren vida propia y autonomía política, por lo que el adormecimiento en el que se sumergen es funcional al partido y al aparato de una democracia liberal antirrepresentativa. Lo primero que se les dice es que no saben nada, que tienen que aprender, que tienen que comprender la dinámica burocrática del Parlamento. Su falta de experiencia parlamentaria, que es justamente su gran potencial, allí se convierte en una lápida que los y las inmoviliza. Sus ilusiones no cuentan, terminan por acomodarse a la dinámica diaria para pasear silenciosamente por los rincones de los pasillos parlamentarios, donde les hemos visto intentando en vano disimular su desubicación.
Estamos frente a una diversidad que sirve como mecanismo de legitimación de una democracia liberal agónica que no termina de morir. Una diversidad que es amplia y que podría ampliarse más, sin límite alguno, porque su lógica es la de una máquina devoradora. Ampliarse en apariencia, siempre y cuando las dinámicas de poder, las hegemonías y los mecanismos estructurales permanezcan intactos. Eso explica que el ingreso histórico de mujeres, indígenas y sectores sociales al Parlamento no haya afectado la dinámica parlamentaria. Solo así se explica que el Parlamento, en medio de una dinámica social tan conflictiva como es la boliviana, no juegue realmente ningún papel. Solo así se explica cómo es que el Parlamento, siendo un garante de la democracia, sea en los hechos un mamotreto caro, lento, burocrático y cerrado como un búnker, impermeable a la conflictividad social. Ni siquiera atravesar físicamente la puerta es fácil. A todes y cada uno de los parlamentarios, falazmente representantes de sectores sociales, les preguntamos sobre el valor y la utilidad de haber llegado a ocupar un curul. Ninguna se atrevió a decir abiertamente que para nada les servía, aunque en sus rostros se podía leer la ausencia de palabras para describir tanto tiempo y tanto esfuerzo perdido. Cuando les preguntamos sobre si estar ahí servía para cambiar la sociedad, se limitaban a la necesidad de decir timoratamente que tenían que bajar a las bases a hacer educación, socialización y difusión de leyes. Respuestas que no pasan de ser una fórmula para salir del paso, aunque la mayor parte de ellas manifestaron que llegar allí fue un sueño de vida y que perciben el lugar que ocupan como la cúspide de un largo camino. 2. Control parlamentario. No estamos diciendo que el Parlamento no sirve para nada, aunque bien podríamos decirlo. Lo que estamos diciendo es que el Parlamento no está controlado por los parlamentarios, sino por un pequeño grupo de ellos. Que ese grupo de control del Parlamento no depende de la organización social de la que provengas, sino de los intereses del partido. Las agendas no salen ni funcionan tampoco en base a los problemas, sueños o necesidades de la sociedad con quien el Parlamento no tiene mecanismos de intercambio. Las agendas salen del grupo de control del Parlamento, en base a los intereses del partido que allá adentro tenga hegemonía. Una de las características históricas de esa agenda parlamentaria es la ausencia del cuerpo. El cuerpo no cuenta, ni forma parte de la democracia. Esos temas son vistos como lo secundario de lo secundario, son aquello para lo que no queda tiempo ni espacio. En otros casos, funcionan como temas comodín para meterlos cuando a la agenda político-partidaria le conviene que una sociedad debata sobre el aborto y descuide los escándalos de corrupción, por ejemplo. Trágicamente, un tema de vida o muerte de las mujeres jóvenes y pobres de una sociedad se convierte históricamente en un tema comodín con el que se viene jugando décadas para levantar polvareda. En una dinámica así, una se pregunta ¿por qué no ha habido ningún acto de renuncia público con escándalo, gritos y pasión de por medio? ¿Por qué nadie ha denunciado esta dinámica de poder que no te deja ni hablar, ni pensar, ni tener una relación política con la sociedad? ¿Por qué nadie ha intentado salvar al menos su dignidad personal renunciando? ¿Por qué todos y todas se someten al libreto teatral año tras año? Las respuestas que hemos visto están más bien cercanas a las de la apatía, aspan paralizante, y por ello mismo responden con inmovilismo crónico. El salario alto y seguro y un puñado de ventajas circunstanciales para personas que han vivido en la subsistencia también resulta un fuerte adormecedor de conciencia, un fuerte aliciente a pensar en su propio bienestar económico y, por supuesto, toda la parafernalia simbólica que va desde el título de honorable hasta las escalinatas, el curul mismo y todo el lenguaje que les rodea, les embriaga rápidamente. En mis conversaciones con todas ellas, algunos de los problemas principales en los que coincidían la mayoría son la apatía, la falta de interés, el ausentismo y la flojera. Asistir a las sesiones es una auténtica tortura porque allí la deliberación es teatral, ya todo está cocinado.
Por eso se toma lista como en la escuela primaria y se descuenta de su salario cada inasistencia. Si no se hiciera eso, las sesiones estarían vacías y las discusiones se darían entre las sillas, los ratones, las arañas y las polillas. Las discusiones parlamentarias son lo menos interesante y profundo que sucede en la democracia liberal. Tanto es así que muchas aprovechan para tomar una siesta. Pagamos discusiones que no juegan ningún papel real y que a la sociedad misma no le interesan. Pagamos discusiones que taponan e interfieren el derecho a la discusión política en una sociedad. Es tan absurdo que parece mentira. El sitio donde la discusión política es más pobre, tiene un nivel más bajo y nadie escucha a nadie, es justamente el Parlamento. Como contrapartida, las asambleas sectoriales en la sociedad boliviana son legendariamente apasionadas, donde la deliberación tiene una gran importancia y donde la asistencia masiva y las largas horas de discusión son la escuela política ineludible de cualquier dirigente. En estas circunstancias, nuestras conversaciones, que además giraban sobre aquello que está negado en la democracia como es el cuerpo, se convertían en auténticos escenarios del absurdo. ¿Cómo votaría un parlamentario minero frente a la despenalización del aborto? ¿Con quién discutiría su voto? Finalmente, ¿en base a qué votaría y a quién rendiría cuentas por esas decisiones? Las respuestas a esas preguntas son un misterio, una caja negra. Cualquier parlamentario, hombre o mujer, cooperativista minero o trabajadora fabril, puede mencionarte a su abuelita o al cura que le bautizó a la hora de hablar de homosexualidad o aborto. Lo que queda claro es que cualquiera de ellos, de cara a todo lo que tiene que ver con el cuerpo, en caso de tener libertad de voto, votaría en base a sus propios sentidos personales y subjetivos, sin importar en absoluto cuestiones, compromisos ni interlocuciones sociales. Sus propios prejuicios, sus creencias religiosas, se presentan como una gran brújula de salvataje frente a cuestiones que tengan que ver con la familia, la sexualidad y el cuerpo. Es irónico sentir cómo, mientras hablan desde un lugar donde palpan su propia inoperatividad a la hora de dar criterio moral sobre la sociedad, despliegan ese mínimo espacio de afán legislador. La combinación entre impotencia y complejo de legislador se hace tóxica. La fabricación, discusión y operativización de una ley no está en sus manos, sino únicamente en manos del grupo de control. No les interesa averiguar ni desmantelar esa maquinaria, menos por temas que consideran secundarios, como es el caso del cuerpo y la sexualidad. Si los y las parlamentarias están sumergidas en un espacio absurdo porque no representan a quienes dicen y sienten representar, porque simplemente están imposibilitados de hacerlo, al mismo tiempo nosotras y nosotros votamos por unos representantes que tampoco nos pueden representar. El voto, que es el ingrediente fundamental y casi único de este sistema democrático, se convierte en un acto legitimador de un aparato inocultablemente absurdo. El voto, además, es un contacto efímero que no compromete al elegido a nada. Una vez contabilizado tu voto, él o ella tienen carta blanca para hacer y deshacer sin volver a consultar nada. Parece un chiste, pero no lo es. Se llama democracia. Por si todo esto fuera poco, votamos por personas sobre quienes desconocemos sus concepciones de vida, pero que a la hora de decidir sobre todo lo que con el cuerpo, la sexualidad, la salud, la familia, etc. tenga que ver, decidirán en base a criterios personales, mayormente religiosos. Ninguno es representante de una iglesia, porque eso no está permitido en la democracia boliviana. Pero resulta que ni la Iglesia Católica ni las sectas cristianas necesitan representación política formalmente establecida. La tienen y la ejercen de facto, aunque nadie haya votado por la representación política de las iglesias. Así se explica que, por ejemplo, la despenalización del aborto está no solo postergada en la agenda política parlamentaria, sino sepultada, aunque se trate de un problema social de vida o muerte para cientos de miles de mujeres jóvenes, indígenas y pobres, que son las únicas que mueren por abortos clandestinos insalubres. Esta radiografía que presentamos adquiere una gran importancia cuando pensamos que en el contexto neoliberal, la ley en general ha sido presentada como la respuesta estatal mágica, a la cual todo movimiento debe aspirar.
Las leyes de reconocimiento o de asignación de derechos en torno de las cuales se construye toda una épica, especialmente de cara a los otros de la democracia. Los otros de la democracia somos todos quienes no contamos ni valemos de antemano, empezando por las mujeres, la mariconada, les niñes, les jóvenes, las personas con discapacidad, les viejes y todos esos otros que sumamos, sin duda, la mayoría. Una mayoría fragmentada en segmentos de minorías. En el caso boliviano, todos estos otros son y permanecen otros a la hora de hablar de indígenas también, porque los que asumieron la representación política de los pueblos indígenas fueron los hombres adultos, sanos integrantes de esos pueblos. Estas entrevistas, como ejercicio para desnudar la democracia, dejan muy claro que la formulación de proyectos de ley es un acto inservible, en el cual un movimiento solo perderá energías. Un ejercicio en el cual un movimiento perderá fuerza y lenguaje, pues será obligado a traducir sus utopías dentro de los marcos conceptuales del Estado y la democracia como aparato legal. Queda entonces claro, una vez más, que no hay política más vital ni más importante que la que transcurre en la calle, y que el diálogo con la sociedad es un diálogo extraparlamentario, porque el Parlamento es justamente esa caja negra vacía, donde no es la discusión de ideas la práctica que ocupa el tiempo y el espacio de los parlamentarios. Por último, una de las tareas políticas fundamentales para mujeres, mariconada, indígenas, discapacitados y otros, es la reinvención de la representación. No podemos ser absorbidos y absorbidas. No podemos aceptar pasivamente las formas de representación que la democracia liberal nos ofrece. Esa representación es, en pocas palabras, una trampa. Y es urgente plantearla como tal. El problema no es cuántas mujeres, cuántos indígenas ni cuántos maricones hay en un parlamento, sino la dinámica y la lógica de representación bajo la cual se construye esa supuesta participación. 3. El discurso homofóbico. De representantes a representativos. Los diálogos que sustentan esta investigación sirven para poner en evidencia la telaraña en la cual están atrapadas algunas de las discusiones más importantes de la sociedad, como es el caso de la sexualidad. Sirven para volver a preguntarnos por el escenario político donde deberíamos trabajar los movimientos. Sirven para repensar la pobreza de esta democracia, porque es casi una religión a la que le tenemos fe y le damos siempre tanto margen porque somos herederas de la pesadilla de las dictaduras militares. Sirven para frenar el discurso homofóbico, ordenando sus justificaciones para rebatirlas una por una y sector por sector. Para hacer ese trabajo es necesario volcar el sentido de representación y ver esos discursos no solo como discursos de representación, sino como discursos representativos. Parece un juego de palabras. Cuando un diputado, hombre o mujer, emite sus juicios sobre la no heterosexualidad, lo hace con tono normativo, como quien es dueño o dueña de la palabra y de la decisión final. Lo hace menospreciando de antemano la importancia que pueda tener hablar de estas cosas. Lo hace expresando juicios definitivos, porque está atrapado en la ficción de que sus conceptos expresan lo que socialmente debemos hacer y aceptar como bien común. La intención más o menos explícita del discurso homofóbico de cualquiera de estos honorables representantes de la democracia, hombres o mujeres, es la de juzgar, normar y emitir un discurso que la sociedad tiene que absorber, acatar, aceptar, escuchar e inclusive obedecer. Lo interesante justamente de este trabajo es tomar ese mismo discurso en su sentido inverso, tomar esas palabras no como norma, sino como reflejo. En esta investigación lo que hacemos es tomar esos discursos exactamente en el sentido contrario en el que han sido emitidos, no como aquello que viene de quienes nos representan, sino como discursos que se convierten en representativos, porque son una muestra de lo que socialmente se entiende y piensa de la sexualidad, la familia o la condición de ser hombre o mujer. 4. Política sin cuerpo. Hacer, proponer y vivir una política sin cuerpo es algo muy propio tanto de la derecha como de la izquierda, tradición a la cual se ha sumado el indigenismo y el indianismo y todos los sectores populares.
La negación cotidiana del cuerpo en la política boliviana tiene que ver con taras y complejos que pocos o nadie quiere tocar. Pocos o nadie quiere tomar conciencia y menos aún ubicar ni asumir el valor político del cuerpo, el valor de la idea de una política desde el cuerpo, la idea de una política con el cuerpo. Se reconoce en Bolivia el racismo y el machismo como problemas sociales, pero no se entiende que el racismo tiene una dimensión corpórea básica, porque se instala en el cuerpo y el deseo, lo mismo que el machismo. El racismo y el machismo tienen mucho que ver con cómo vivimos nuestra sexualidad, con el control racista del deseo erótico, con la comprensión del sexo como dominación y violencia. Buena parte del caldo de nuestros dramas humanos se cocinan en la sopa del sexo y la sexualidad. Sin embargo, el cuerpo debe permanecer cerrado, lapidado, negado y anulado de todas las formas posibles. En el caso de la izquierda, esto tiene que ver con la tradición marxista, que solo reconoce como política el terreno de la explotación económica. Pero a mi entender, esta negación tan rotunda del cuerpo en la política tiene que ver con problemas aún más profundos que la mera tradición conceptual de lo que se entiende o no por política. El odio al cuerpo, manifestado básicamente en su negación, tiene una génesis y un proceso que queremos desentrañar. El odio al cuerpo, al mismo tiempo, es la raíz de las violencias que marcan nuestras vidas. El sexo y la sexualidad en una sociedad no es una cuestión secundaria, es el filtro invisible de la piel, es el filtro de las relaciones sociales. No es una cuestión meramente ideológica, sino antes que ideológica es subjetiva, afectiva, existencial y al mismo tiempo definitoria de nuestro estar en el mundo. No hay un vivir sin cuerpo, por mucho que lo neguemos. Su negación es enfermante. La negación del cuerpo, los odios sobre el cuerpo, se traducen en formas de violencia social que estamos viviendo todos los días, desde la violación hasta el feminicidio. Estamos sumergidos socialmente en dinámicas para las cuales ya no hallamos ni la explicación ni el remedio, para las cuales la respuesta mezquina y obsoleta sigue siendo la doble moral, la hipocresía y la represión. La salida policíaca, jurídica, de penalización, es la salida única que el sistema político formal le ha dado, desde el Parlamento, para evadir la discusión de fondo. Salida, entre comillas, porque es meramente formal. Por ejemplo, todos los días los violadores saben que gozan de impunidad, que en el sistema penal la palabra de sus víctimas no tiene valor alguno, y que serán ellas que enfrentarán un aniquilante juicio, donde tendrán ellas que probar su inocencia. El deseo de encajar la discusión del cuerpo, la sexualidad, la no heterosexualidad, el matrimonio, la paternidad, la maternidad, etc., como discusiones confesionales religiosas y no de carácter político, tiene que ver justamente con la profunda neurosis social sobre nuestros cuerpos y nuestros deseos. Tiene que ver con los miedos sociales introyectados secularmente. El caso de la discusión sobre el aborto representa otro ejemplo importante. Lo que está en discusión en torno a la despenalización del aborto es la capacidad plena de libertad sobre nuestros cuerpos, las prácticas sexuales que determinan embarazos no deseados y la maternidad como mandato y sentido condicional del valor de la vida de las mujeres en la sociedad. Bloquear todas esas discusiones y forzar a ver todo a través de una visión confesional religiosa es, en ese contexto, una operación neurótica, enfermante y tóxica que solo demuestra que la sociedad, en la esfera del sistema político formal, le tiene terror al cuerpo. Las recientes leyes de identidad de género nos han ofrecido también ejemplos por demás jugosos del oído estatal al cuerpo y la sexualidad, y de la ausencia de soberanía sobre nuestros cuerpos. El Estado permite, en el mejor de los casos, el cambio de sexo a través de un nuevo contrato vigilado psicológicamente y a partir de la mayoría de edad de la persona, negando el hecho de que el proceso de la transexualidad es un proceso que se desarrolla en la infancia y la adolescencia y que puede devenir en formas de ambivalencia sexual que el Estado no permite y no reconoce.
En ese contexto, las leyes de identidad de género se vienen presentando como una suerte de muro de contención para frenar la discusión de fondo, la cual es poner en cuestión la construcción de todas las instituciones sociales en base a un binarismo sexo-genérico que contiene sentidos tiránicos de lo que debe ser un hombre y lo que debe ser una mujer desde el punto de vista del Estado. 5. ¿Qué hacemos con nuestros cuerpos? El cuerpo concentra soberanías irrenunciables y liberadoras, que son urgentes de explicitar políticamente. El motivo mayor de este estudio es justamente ese. La homofobia, entonces, funciona como pretexto y termómetro para hablar de las grandes cuestiones del cuerpo y la sexualidad. Para reconstruir un punto de partida que nos permita ubicar la forma como estamos viviendo nuestros cuerpos y cómo estamos construyendo nuestra sexualidad, nos adentraremos en este capítulo en las justificaciones homofóbicas más recurrentes de los y las parlamentarias pertenecientes a sectores sociales, en un nuevo ejercicio de cerrar la interpretación de las justificaciones por segmentos sociales. Corte que entendemos que es arbitrario y que bien podría ser manejado de otra manera, pero que hemos querido desglosar así para sacarle la mayor riqueza posible a la respuesta. Básicamente es poner en fila respuestas de mineros, panaderos, representantes de juntas vecinales, de maestros o de fabriles en torno de la sexualidad e intentar sacar algunas conclusiones. Es el análisis de las formas de la homofobia en el bloque popular. Corte también responde al deseo de producir propuestas políticamente útiles de intervención social transformadora. Queremos poder decir por dónde está rajada esta estructura, por dónde la podemos quebrar y cuáles son sus grietas. 5.1. Convertirse en hombres. No hace falta constatarlo, porque es una verdad social elocuente, pero no está de más demostrarlo al detalle una y otra vez. Todos los diputados y senadores indígenas y provenientes de sectores sociales entrevistados han hecho el servicio militar obligatorio y lo reivindican como un acto de valentía, de orgullo masculino y de hombría. Al mismo tiempo, muy pocos parlamentarios, senadores o diputados provenientes de las clases medias, profesionales y sobre todo blancos han hecho el servicio militar. Todos han eludido el cuartel con excusas de salud y tienen lo que se llama libretas legales compradas. El servicio militar obligatorio tiene un carácter racista y clasista. Solo ese hecho ya podría ser un argumento contundente para que los jóvenes de sectores populares lo rechacen. Pero sucede todo lo contrario. ¿Por qué? Porque el servicio militar representa para esos jóvenes un espacio de reivindicación de su condición de hombres. Las palabras del diputado alteño Pedro Choque sintetizan algo que todos nuestros entrevistados repitieron con otras palabras, pero con la misma pasión. Has entrado como nada al cuartel y cuando sales eres un hombre. Diputado Pedro Lucas Choque Yura, COSEDAL, Organización de Artesanos El Alto. Todos son conscientes de las dinámicas del abuso de poder, castigo, esfuerzo físico y servidumbre e inclusive racismo que hay allí adentro. Justamente lo que reivindican como hombría es la capacidad de soportar el maltrato, el dolor y la humillación. De allí emerge el hecho básico de que en la condición de hombría a la boliviana hay una alta dosis de masoquismo. Soportar el dolor en lugar de repudiarlo te hace más macho, y es esa satisfacción la que te proporciona y certifica, social y públicamente, el cuartel con tu libreta militar. El esfuerzo físico que se te exige ahí adentro también te titula socialmente como macho. Por eso pasar esa prueba en lugar de ser humillante es, por muy loco que parezca, dignificante. No es una violencia que sufren y que luego descargan en un tercero que consideran más débil. Es una violencia que aguantan, porque ese hecho los enaltece. Ese es un mecanismo distinto de relacionamiento con la violencia. Es en ese contexto que el servicio militar, de ser una obligación racista y clasista, se convierte en una distinción social de hombría.
Se trata de un sentimiento profundamente consolidado en la subjetividad colectiva de los hombres pertenecientes a sectores populares. Este hecho nos indica dos cuestiones fatales. La sociedad boliviana está lejos de cuestionar el servicio militar obligatorio y los militares monopolizan y concentran uno de los discursos de masculinidad y hombría más fuertes y más extendidos en la sociedad. El cuartel es el cuartel. El cuartel es el productor más importante de los sentidos de masculinidad. El cuartel configura el sentido del ser hombre y la vivencia sexual más importante para todos los hombres jóvenes de los sectores populares en nuestra sociedad. Son las dinámicas de violencia y maltrato, los juegos de mando y sumisión que allí se practican, lo que convierte el servicio militar en único, en algo que no se puede comparar con la escuela o la familia, y que está por encima porque tiene más valor. El cuartel cumple una especie de función paterna. Posibilita el ingreso a la condición de hombre, la adquisición de hombría y además la pertenencia y lealtad con la comunidad masculina como la base de toda pertenencia social, de todo prestigio y de toda aspiración social. Es una lealtad que no se debe romper. Es dentro del cuartel donde circula repetitivamente como matraca de la promesa hasta que se la introyecta como factor vital de que la lealtad con la comunidad masculina es cuestión de vida o muerte. Es cuestión de honor, es cuestión de identidad, es cuestión de pertenencia. El cuartel representa para ellos, además, la emancipación de la familia, la adquisición de adultez y, por lo tanto, abre el momento de la iniciación sexual. Fueron muchos los entrevistados que nos explicaron que antes del cuartel lo que experimentaban con sus cuerpos era una especie de caos y que fueron necesariamente las vivencias en el cuartel las que les permitieron ordenar y clasificar lo que sentían. El cuartel se presenta entonces como una autoridad generadora de sentido, identidad y valor. Para jóvenes de sectores populares, las lecciones adquiridas allí adentro se convierten en nociones de vida, porque salir del cuartel también los transforma y les asigna una autoridad como hombres, a la cual no tienen otros mecanismos para acceder. Ningún parlamentario, ni hombre ni mujer, perteneciente a los sectores populares, está de acuerdo con abolir el servicio militar, ni siquiera con abrir el debate sobre su papel en la sociedad. Todos están dispuestos a hacer modificaciones, pero lo consideran simplemente imprescindible. Es al interior del cuartel donde consolidan su convicción de que lo que cohesiona a los hombres es el no ser mujeres, ni ser maricones. El discurso misógino y homofóbico no cumple una función de rechazo del otro diferente, sino de cohesión masculina del grupo. La homofobia y la misoginia no son ingredientes secundarios, accidentales o que puedan faltar, sino que son la materia que permite revocar y consolidar el conjunto de sentidos. Todo hombre boliviano tiene que demostrar que no es un maricón. El servicio militar obligatorio es la certificación pública y escrita de haber pasado esa prueba. La función social de la homofobia es demostrar que eres un macho. Es por eso que el uso de la palabra maricón es tan político, porque nos permite discutir lo que se entiende por hombre. Autonombrarnos como maricones, mariconas y mariconada fue una propuesta de mujeres creando desde el inicio de la formulación política de la cuestión de la heterosexualidad obligatoria. Fue una propuesta que nos permitió y nos sigue permitiendo sacudir el mundo de las mujeres y el mundo de los hombres. Nos permitió y nos sigue permitiendo politizar desde la sexualidad los sacralizados territorios de lo que se entiende por hombre y lo que se entiende por mujer en nuestra sociedad. Nos permite apropiarnos del insulto para neutralizar su efecto y revertirlo a favor nuestro. Toda esta discusión, que es la que políticamente es más fecunda, queda fuera cuando usas la palabra gay o lesbiana. El cuartel es, entonces, en la sociedad boliviana y de manera muy extendida y amplia, una de las gestoras y constructoras de la sexualidad masculina, de la formación del macho boliviano, del sentido de abuso y violencia que ese macho adquiere como estatus de poder.
El cuartel es, en ese sentido, una de las instituciones detentoras del discurso de la sexualidad masculina en Bolivia. Derribarla es lo que nos permitiría darnos otra oportunidad social para ser diferentes y para vivir nuestros cuerpos de otra manera que no sea esta que los militares proponen, imponen e incrustan año tras año en los jóvenes. No se trata únicamente de un conjunto de adjetivos, de valores o de discursos, sino de una forma de experimentar y vivir el cuerpo. El cuartel les aporta un código de poder para interpretar las relaciones sexuales. El cuartel no es para esos jóvenes un mero conjunto de valores que escucharon, sino antes que eso es un conjunto de experiencias que los moldearon. Es una especie de tablero sexual que les permite colocar cada ficha en un lugar para salir del caos interior. El cuartel es el espacio que les permite salir de la angustia de sostener sus vivencias de niños sin padre, vivencias de padres violentos, de niños que experimentaron sexo con animales, de niños que tenían amigas más diestras que ellos con la pelota, de niños que se masturbaban mirando las nubes, de niños que cocinaban felices con sus madres y tantas infinitas experiencias de ternura y dolor que les abrían el pecho al caos de la sensibilidad y la sensualidad sin límites. El cuartel les permite y obliga a cerrar todas esas heridas y todos los poros de la piel. El cuartel no es un entrenamiento militar, es ante todo un entrenamiento sexual en la condición de machos. El servicio militar es una escuela de machismo. ¿Qué es eso de sí, mi coronel, hable como hombre, carajo, parece mujercita? Acá van a aprender a ser hombres, los mariconcitos van a llorar sangre, carajo, 1000 flexiones y 100 vueltas a la cancha hasta que se vomite a su madre, carajo. Aquí van a aprender que un macho no se enferma, que un macho no tiene miedo, que un macho defiende a su patria pateando al perro, carajo, que un macho defiende su bandera y se arrodilla frente a sus superiores. Acá van a obedecer, van a comer mierda, a patadas van a aprender lo que es la patria, carajo. Necesitamos quien cargue la camioneta, llévate 2 conscriptos y asunto arreglado. Necesitamos quien limpie con su lengua el piso, llévate 2 conscriptos y asunto arreglado. Necesitamos fuerza bruta, llévate 2 conscriptos y asunto arreglado. Como si el tiempo no hubiera transcurrido, como si la historia no fuera historia y fuera tan solo la absurda repetición de un círculo vicioso, una vez más las Fuerzas Armadas convocan a los jóvenes al servicio militar obligatorio. Ahí están intactos, y como huella de la dictadura, los privilegios militares. Nos jactamos de tener una constitución de avanzada, la mejor del mundo, dicen los masistas, cuando ni siquiera se ha podido borrar una de las taras más profundas sobre la condición de masculinidad de todos los hombres jóvenes de nuestro país, el servicio militar obligatorio. Ni siquiera las denuncias de cientos de casos de jóvenes que han muerto producto de una paliza, de un abuso de poder, de un abuso de sus cuerpos, ha sido capaz de eliminar el servicio militar obligatorio. Son varios países del mundo donde este servicio ha desaparecido. Son varios otros en los que cualquier joven tiene derecho a la objeción de conciencia y a decir hombre y soldado no son lo mismo. Son varios países, inclusive de nuestra región, donde los jóvenes tienen el derecho de sustituir el servicio militar por un servicio a la sociedad en asilos, hospitales y todo tipo de instituciones de carácter social, dejando claro que los cuarteles no tienen un contenido, sino de muerte. Pero en esta nuestra Bolivia paradisiaca, los jóvenes están obligados a un servicio militar que es el servicio servil a coroneles y generales que los utilizan como servidumbre. Un servicio militar solo para indios, para pobres y para hijos de campesinos, porque como toda la vida, los hijos de la clase alta y de la clase media se compran su libreta militar en $400 o $500. Otro ingreso seguro para los altos mandos militares. Los jóvenes, mientras más pobres, más ilusión tienen de hacer el servicio militar, de aprender a manejar un arma caduca y descompuesta, de vestirse un uniforme y sacarse la foto que les convierte en alguien, para hacerse la ilusión de que dejarán de ser ninguneados. Tienen la ilusión de que se les festeje en su comunidad y se les trate de valientes. Para muchos jóvenes, la libreta de servicio militar es una libreta de hombría y de valentía. Es la que les permite, como dice el presidente, embarazar a la compañera de curso y poder luego esconderte en el cuartel donde no te pueden agarrar.
escuela de prepotencia, de machismo y de violencia, confusión política deliberada entre hombre y soldado, servicio a la patria que es servidumbre, que es ser capaz de matar a la gente, como ocurrió hace tan solo 12 años, en octubre del 2003. Chauvinismo que niega la historia y enseña a los soldados a cuadrarse frente a un dictador como García Meza, que no ha perdido ni uno solo de sus privilegios militares. ¿Qué cosa ha cambiado? El año pasado, 2 mujeres jóvenes del servicio premilitar, voluntario para las chicas, fueron violadas en el cuartel de Achacachi. Una logró huir, la otra fue asesinada. Por supuesto que no hubo juicio, ni responsables, y el movimiento indígena originario campesino, encabezado por sus dirigentes traidores, primero exigió justicia y luego de sospechosas reuniones se cayó. ¿Cuántos aprenderán a violar y ser violados en el servicio militar obligatorio este año? ¿Cuántos huirán al servicio militar obligatorio después de haber embarazado a una joven en su comunidad? ¿Cuántos maricones serán humillados este año en el servicio militar obligatorio? ¿Cuántos jóvenes sufrirán racismo y explotación en el servicio militar obligatorio? ¿A qué festín sádico están convocando este año los militares? Columna publicada en el diario Página 7, miércoles 22 de julio del 2015.